Vamos de inmediato a la siguiente entrevista. Vía Zoom estamos conectados con el economista Félix Pilay, analista económico de este medio. Con él vamos a hablar del impacto de los cortes de energía eléctrica en el sector productivo del Ecuador. ¿Están cuantificados esos daños, esas pérdidas en ese sector importante de la economía? Buenos días, ¿cómo le va, economista? Buenos días a toda la audiencia de Majestad Televisión. Osvaldo, buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, efectivamente, como el Ecuador sabe, todavía el tema de los apagones no se ha terminado. Más bien, lo que se anuncia desde el gobierno nacional que podría quedarse hasta diciembre, si es que no se queda hasta abril del próximo año. Por lo tanto, se ha cuantificado hasta ahora, de acuerdo a algunos gremios de la Cámara de Industria a nivel nacional, se ha manifestado que en el Ecuador estaría perdiendo cada día que se desconecta más o menos entre 12 y 15 millones de dólares por hora en todo el sector productivo nacional, lo que involucra tanto a la industria, a la agroindustria, el sector comercio, todos los sectores que son afectados por, a decir verdad, un apagón involucra a todos los sectores de la economía de una nación. ¿De dónde, de qué fuente provienen esos datos? Porque yo escuchaba al sector productivo en el Azuay, por ejemplo, que señalaba que los datos proporcionados hasta ahora por parte del gobierno no son los reales. Y le pedían al gobierno sincerizar esos datos a efectos de que haya un real conocimiento de lo que está pasando, de los efectos que existen por los apagones. Bueno, hay algunos sectores que se han manifestado y cada sector obviamente plantea la pérdida a partir de su experiencia en la producción, pero el dato un poco más exacto al cual yo puedo ratificar es que ha pronunciado el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, quien sostiene, por ejemplo, que por cada hora de apagón en todo el sector activo de la economía ecuatoriana, perderían 12 millones de dólares a la hora. De acuerdo a los estudios que hemos realizado, hemos sacado un promedio de lo que los sectores de tanto de Cuenca, Quito, Guayaquil y otros lugares del país han manifestado, que podría establecer que la pérdida podrían bordear entre el 12 y 15 millones de dólares por cada hora de apagón en el Ecuador. Y si bien es cierto, obviamente tenemos un problema que en el Ecuador empezó el tema de los apagones ya en este último trimestre, en este tercer trimestre del año. A partir del 23 de septiembre aproximadamente ya tenemos casi un mes con esta temática de los apagones que incluso han llegado de 10 hasta 14 horas en el Ecuador. Hay ya negocios, sobre todo los grandes negocios, que se han equipado con sistemas de generación. Obviamente esto ha reducido las pérdidas, pero no es que han dejado de perder. Pero obviamente hay otros sectores que han podido todavía por las dificultades que tienen. Obviamente a medida que pasan los días, la situación va mejorando de alguna manera, diríamos, porque las entidades se van preparando para enfrentar de mejor manera la crisis del sector. Esto quiere decir que está dando resultado, por ejemplo, la adquisición de generadores eléctricos, generadores de luz por parte de las grandes empresas. Y por supuesto, si vamos a solamente tomemos un caso, un edificio antes, cuando comenzaron los apagones, que no estaban preparados, se iba la luz y se quedaban 10 horas sin ascensor, por decirlo de esta manera. Pero obviamente los días continúan y ya hay que prepararse. Entonces ya se compra un generador y ya hay ascensor, aunque los departamentos no tengan luz, pero al menos áreas comunales tienen luz. Más o menos eso es lo que está pasando dentro de la industria. Esto significa que de alguna manera mejora la situación.
Obviamente hay empresas que pueden darse el lujo de comprar generadores y abastecer toda la planta. Algunos abastecerán algunas partes, quizás las partes más importantes dentro de la industria, pero sin embargo las pérdidas continúan, no en el mismo porcentaje, pero las pérdidas continúan, estimado Osvaldo. Ahora, ¿cuál es su percepción técnica de lo que hace el gobierno para tratar de solucionar a corto tiempo este problema? Bueno, yo no veo en realidad una actitud cierta de que se quieran resolver los problemas, porque en el Ecuador el problema fundamental es que siempre se dijo que el tema de las hidroeléctricas pueden funcionar, pero hay un desabastecimiento de agua, las empresas obviamente dejan de funcionar. De tal forma que en el Ecuador ha invertido mucho en hidroeléctricas y los otros, como por ejemplo las termoeléctricas, están paralizadas. De todas las termoeléctricas se sostiene que apenas 5 están generando el 60% de todo lo que deberían generar. Eso implica que el Ecuador no ha invertido en las termoeléctricas, no ha invertido en el sistema de generación hidroeléctrica y no ha invertido en otros sectores. Por ejemplo, el sistema de energía solar. Hace poco yo leía una noticia de lo que pasa en otros países. Por ejemplo, Australia tiene que las empresas públicas que venden el sistema de energía eléctrica están muy preocupadas porque la gente está ya ocupando la energía solar y ya no consume la energía tradicional. Y estas empresas, estos negocios estaban entrando en un proceso de quiebra. ¿Eso qué implica? Que el Ecuador, si quiere resolver los problemas efectivos que tenemos, tiene que invertir en otros sectores como la energía limpia, tanto la energía solar como la energía eólica. Esto podría resolver el problema. En el Ecuador no se ven. Por ejemplo, es lamentable escuchar al ministro Wong cuando decía, la gente tiene que comprar generador, no debe esperar que el gobierno le regale el generador. Esto es una agresión a la inteligencia de los ecuatorianos. No se resuelven los problemas de esta manera, mi estimado Osvaldo. No, claro, este rato son obviamente paliativos, calmantes a lo que está pasando a nivel nacional. Y obviamente aspiramos de que se tomen realmente medidas adecuadas, se busquen alternativas, porque no podemos seguir obviamente dependiendo de las lluvias, pues deja de llover y definitivamente nos quedamos alumbrándonos con velas. Y yo quiero señalar una parte importante de lo que ha sucedido en el Ecuador. Por ejemplo, el informe que nos da el Banco Central, que en el segundo trimestre de la economía ecuatoriana, el Ecuador cayó en 2.2% del PIB. ¿Qué significa esto en términos económicos? Esto implica que el Ecuador en un trimestre, en el segundo trimestre del 2024, perdió cerca de 2.600 millones de dólares. Esto es una cantidad inmensa de dinero, lo que significa que si nosotros cuantificamos lo que está perdiendo el Ecuador a partir del 23 de septiembre hasta lo que va de este año, podemos examinar que el Ecuador estaría perdiendo ya cerca de 3.000 millones de dólares si tomamos en cuenta que el dato del presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil, de que se pierden 12 millones de dólares por cada hora de apagón, significa que estaríamos perdiendo en el Ecuador más de 3.000 millones de dólares en el tercer trimestre del año 2024, lo que implicaría que como van las cosas y si no hay solución hasta finales de este año, a final del año podríamos estar dentro de los datos que refleja el Banco Mundial, que ha señalado que un apagón en un país podría crear problemas como, por ejemplo, en el crecimiento económico, perder desde el 0.5% al 4%. Nosotros estaríamos llegando a finales de año casi con una pérdida del 4% del PIB, lo que significaría que estaríamos perdiendo más de 4.600 millones de dólares. Y eso es sumamente grave para una economía en crecimiento del Ecuador. A ver, esto de los apagones, ¿qué efectos está ocasionando en el mercado? Por ejemplo, si en la industria, ¿qué sucede en la industria? La industria se paraliza o se paraliza a media hora que se están tomando correctivos.
¿Eso qué significa? Que la producción decae. Se estima que, por ejemplo, la producción en el sector industrial ha decaído en un 30%. ¿Eso qué implica? Que no hay productos para abastecer el mercado local y para abastecer el mercado internacional. Por lo tanto, las importaciones, las exportaciones también han caído en el Ecuador. ¿Qué implica, por ejemplo, en el sector turístico? Que los restaurantes deben cerrarse obligadamente porque se le va la luz. ¿Eso qué implica? Que estas empresas están perdiendo de atender al cliente y eso significa mucho dinero. ¿Qué implica para los hoteleros? Implica que las personas de otro país, cuando se enteran que en el Ecuador no hay luz, ¿eso qué significa? Que rescinden los contratos que ya tenían para visitar el Ecuador. Y eso obviamente son pérdidas para el sector hotelero. El sector hotelero ha dicho que incluso hay épocas que hasta el 60% de sus reservas han caído. ¿Eso qué significa? Millonadas de dinero que se pierden. ¿Qué implica para el sector, por ejemplo, panadero? ¿Cuántos millones de dólares implica que el Ecuador no produzca pan en una madrugada porque se va la luz? Es decir, no hay un sector que no sea afectado, incluso una familia que no produce nada, vamos a decirlo así, una familia, eso tiene un impacto psicológico en cuanto se le va la luz. Puede imaginarse lo que significa para una familia que no puede hacer actividades, ni siquiera actividades de cocina durante 10 horas porque no tiene. Eso, si cuantificáramos esto, las pérdidas serían inmensamente grandes, estimados Juan. Bien, gracias por haber estado con nosotros, economista Félix Pilay, vía Zoom, analizándolos la situación que vive el país por la crisis energética, especialmente en el ámbito económico. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Osvaldo, siempre a las órdenes. De igual manera. Vamos a una brevísima pausa, regresamos con más noticias en esta primera emisión.